Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra séptima y última sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos. Ya hoy, teniendo ya bases bastante amplias y bastante fuertes con respecto a las obligaciones, ¿sí? Con respecto a lo que es el negocio jurídico, lo que es el acto jurídico, lo que es el hecho jurídico. em, El día de hoy nos vamos a enfocar en diferentes modalidades contractuales que encontramos en el ordenamiento jurídico colombiano. Eh, Vamos a estudiar el día de hoy eh, las modalidades más usadas. Es decir, nos vamos a enfocar estrictamente en lo que es el contrato de compraventa y el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Por motivos también de tiempo, pues nos vamos a dedicar a esas que son las más importantes. También es de aclarar que también encontramos contratos como el comodato, como el mutuo, como el mandato, y pues información sobre sobre esos contratos también encuentran en la plataforma. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, hoy nos vamos a dedicar a lo que es el contrato de compraventa, sus características, elementos, requisitos, ¿sí? Cómo una persona puede entrar a negociar en un contrato de em, compraventa. Y también, obviamente, pues el arrendamiento, sus características, elementos y requisitos. Y obviamente nos vamos a ir a lo que es la vía judicial. ¿Qué hacer en la vía judicial? Ustedes ya tienen bases previas cuando vieron aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. Y pues obviamente ya tienen una idea clara pues de cómo poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional para efectos de hacer valer un derecho que se encuentra eh, violentado o cercenado. Pues obviamente, muchachos, en este caso estamos hablando de hacer valer derechos, ¿sí? De hacer valer obligaciones, de hacer exigible una obligación. Entonces, voy a compartir unas diapositivas, muchachos, para efectos de que pues podamos hacer más didáctica esta clase. A ver. Muchachos, confírmenme por favor si ven en la plataforma, en la pantalla las diapositivas. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces nos vamos a enfocar el día de hoy en uno de los de las fuentes de obligaciones. Entre ellos, pues obviamente el contrato, ¿sí? Em, Recuérdanos, David, ¿qué hablábamos o qué dijimos nosotros acá con respecto al contrato y por qué es fuente de obligaciones? El contrato es una fuente de las obligaciones porque en pues las partes del contrato, entre ellas, pues por, valiendo la redundancia, pactan obligaciones entre sí, o sea, se obligan la una con la otra. Muy bien, entonces en ese caso, a cada vida dicho se obligan unas para con otras, crean obligaciones, ¿cierto? Pero en sí nosotros acá damos un concepto con respecto a lo que era un contrato y es simplemente el acuerdo de voluntades, ¿sí?
Cuando hablamos nosotros de contrato, estamos refiriendo al acuerdo de voluntades. Si ustedes se dan cuenta, sí, bueno, cuando puedan descargar el examen y puedan realizarlo, se darán cuenta que hay una pregunta que habla con respecto a la voluntad y al consentimiento. Y allí nos hacemos la pregunta, y yo creo que ya nosotros habíamos hablado un poco sobre eso, sobre cuál es la diferencia marcada entre la voluntad y el consentimiento. ¿Qué piensas, Marisol, con respecto a la diferencia entre la voluntad y el consentimiento? Ya que acabas de llegar, Odaira, a ver, para ustedes, muchachos, Daira, Profe, ¿sí? o sea, usted dijo que el consentimiento, o sea, es la manifestación de la voluntad de la persona. O No, sea, ese es que el ese es contrato. el consentimiento, ¿no? A ver. La voluntad es unilateral. ¿Sí? Cuando yo eh, tengo la intención de realizar algo, ¿sí? Unilateralmente eso es voluntad, ¿sí? Mi voluntad unilateral. El consentimiento es la unión de dos voluntades, ¿sí? Entonces, muchachos, es claro y es contundente que en un Profe, contrato, ¿sí? o sea, yo pienso que es un contrato de obligaciones porque ambas personas tienen que dar algo. Por ejemplo, el vendedor tiene que dar la casa y el comprador tiene que dar el dinero, un ejemplo. Exacto. A eso me refiero cuando yo empiezo a hablar sobre el consentimiento y la voluntad, ¿sí? Porque una de las características del contrato o el contrato como concepto lo podemos definir como el acuerdo de voluntades, ¿sí? El contrato entonces debe tener como elemento fundamental el consentimiento, ¿sí? ¿Qué consentimos? Obligarnos a algo. ¿Qué estamos consintiendo? Obligarnos a algo. ¿Qué obligación? La que usted pacte en el contrato. Ya ustedes hicieron un trabajo con respecto, bueno, ya han debido hacerlo con respecto a la clasificación de las obligaciones, ¿sí? Dar, hacer o no hacer, ¿sí? Legalmente tenemos esas prestaciones, esas obligaciones. Y existe un sinnúmero de clasificaciones que ustedes ya debieron haber, pues, indagado y también suministrado en el trabajo que realizaron. Entonces, la compraventa es simplemente un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades en donde una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, ¿sí? Esa es la compraventa. Es un acuerdo de voluntades en donde una de las partes se obliga a transferir el dominio de una cosa. Ojo, que ustedes ya vieron bienes, ¿sí? Ustedes vieron legislación civil y de bienes. ¿Qué cosas? Depende, ¿sí? Ustedes vieron los modos de adquirir el dominio. Y dependiendo de la clase de bien, usted tendrá que definir cuál será el modo, ¿sí? Y cuál será de pronto la forma, el modo en el cual usted va a hacer la transferencia de ese dominio, atendiendo a si es un bien mueble o es un bien inmueble, ¿sí? Para efectos, por ejemplo, de la tradición. Entonces, la compraventa no es más que el intercambio de una cosa por un precio, ¿sí? Por dinero. Yo transfiero la propiedad que yo tengo sobre un bien, ¿sí? A una persona y esa persona en contraprestación me da a mí un dinero, ¿sí? Me da un pago. Eso es la compraventa. La parte que se obliga a dar la cosa se denomina vendedor. Quien transfiere el dominio, ¿sí? Las partes de la compraventa se denomina una, quien transfiere el dominio de la cosa se denomina vendedor, ¿sí? Y la persona que se obliga
a pagar un precio, ¿sí? Un dinero, una prestación económica, ¿sí? Un signo peso, se denominará comprador, ¿sí? Cuando ustedes vayan a elaborar un contrato de compra-venta, yo a ustedes les voy al grupo, no sé si ahorita o el día de mañana, me recuerdan por favor, les voy a pasar algunos formatos, modelos de compra-venta, ¿sí? Para que ustedes tengan bases en cuanto a eso. No nos alcanzó el tiempo para redactarlo, pero les voy a pasar los modelos. Bien, entonces esas son las dos partes que componen una compraventa, el comprador y el vendedor. ¿Qué características tiene la compraventa, muchachos? Ojo, inicialmente, ¿sí? Y a todas luces es un contrato bilateral, ¿sí? Porque genera obligaciones a ambas partes, ¿sí? A ambos contratantes. Recuerden que estamos hablando de derecho civil. Las partes dentro de un contrato se denominan contratantes. Y en el contrato de compraventa específicamente se llaman vendedor y comprador. Para el vendedor le podemos manifestar, muchachos, ¿sí? Su obligación es dar principalmente la, la entrega, es decir, la tradición de la cosa. Ustedes recuerdan que nosotros acá hablamos sobre los modos de adquirir el dominio de las cosas. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. La compraventa en este caso sería un título. ¿Recuerdan la teoría del título y del modo? La compraventa vendría siendo el título. Entonces, fundamentalmente, muchachos, es bilateral porque genera obligaciones para ambos contratantes y la obligación que le genera al vendedor es transferir, ¿sí? Hacer la tradición de la cosa, hacer dueño a otro de esa cosa. Y para el comprador, la obligación eh, se fundamenta en pagar por la cosa a la cual se le ha hecho dueño, ¿sí? O por la cual, o a la cual se va a hacer propietario, ¿sí? Ahora, el pago eh, o ese precio, sí, el pago de la obligación se puede hacer en dinero o también puede ser, pues, en otra cosa, sí, puede ser en especie. Obviamente, la idea es que la otra cosa, si el otro bien por el cual se va a transferir el dominio, porque también eso se puede pactar en la compraventa, pues obviamente tenga una proporción equitativa en cuanto al precio de la cosa y pues obviamente lo que se está entregando en dinero y el costo de esa cosa que se va a dar en pago, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta que para efectos eh, y hay que dejar claridad en qué clase de contrato pues estamos tratando. Si usted no hace, ¿sí? Si usted no hace específicamente em, eso que les acabo de decir de que haya una proporcionalidad entre el costo de la cosa y el costo de lo que se va a transferir el dominio, pues ya estaríamos hablando de otra figura contractual que se denomina permuta. ¿Qué es la permuta? Es cambiar una cosa por otra. Eso es la permuta. Es otra modalidad de contrato, ¿sí? Yo puedo permutar una casa por otra, ¿sí? Yo puedo permutar una casa por otra. Segunda característica es un contrato oneroso, ¿sí? Porque ambas partes pretenden una utilidad, pretenden sacar provecho de ese negocio jurídico, ¿sí? Ambas partes quieren tener una ganancia, ninguna va a perder. Bueno, a veces hay unos negocios en donde
ve uno unas pérdidas, pero para estos efectos, muchachos, la idea es que ambas partes salgan, eh, tengan una utilidad, tengan una ganancia, salgan contentas, para decirlo, para que ustedes puedan comprender esa situación. ¿Sí? Muy bien. Es conmutativo, ¿sí? Pero también puede ser accidentalmente aleatorio. Es conmutativo porque generalmente, pues obviamente las prestaciones que se generan para ambas partes se tienen como equivalentes, ¿sí? Es decir, yo te doy el dinero, tú me das la transferencia de la cosa, me das la propiedad de la cosa. Pero obviamente eso no impide que se pueda pactar algo diferente, ¿sí? Que la entrega o que alguna de las partes quede sujeta a una condición o algo aleatorio, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que el pago sea en cuotas o que, por ejemplo, se haga la transferencia de la cosa cuando suceda algún hecho, ¿sí? Será algo aleatorio. Es un contrato principal, muchachos, ¿sí? Porque no requiere la existencia de otro contrato para poder existir. No requiere la existencia de otro contrato para poder existir. Como por ejemplo, un contrato accesorio como lo es la hipoteca, ¿sí? Requiere de un contrato de mutuo, ¿sí? La hipoteca requiere de un contrato de mutuo, es decir, un préstamo de dinero para poder subsistir una obligación crediticia, ¿sí? Es un contrato de ejecución instantánea, ¿sí? Porque las obligaciones principales son susceptibles de cumplirse en un solo momento o instante, ¿sí? Es decir, tú me entregas el dinero, yo te hago la transferencia de ese bien. Es un contrato nominado. ¿Por qué, Dina? Porque es un contrato nominado. Tiene semejanza con la clasificación de las obligaciones. O bueno, nosotros acá hablamos con respecto a las clases de contrato. ¿Por qué es nominado, muchachos? Cualquiera de ustedes. Abra el micrófono y me dice. Cuéntame, David. Recordando lo que es un contrato nominado, pues estos son los que se encuentran taxativamente en el código civil. O sea, que son contratos que según la ley son, o sea, tienen esta disposición, este nombre de esta forma. Muy bien. Está tipificado. Vamos a llamarlo así para que le metamos un poquito de derecho penal Vale, a esto. profe, que ese se me había olvidado, por eso es que estaba así dándole tanta vuelta, se me había olvidado cómo era la palabra, gracias. Sí, se encuentra tipificado pues en una norma y pues por ende es nominado. ¿Sí? Nosotros lo encontramos ¿dónde? En el Código Civil. Lo encontramos en el Código Civil. Generalmente, muchachos, es consensual. ¿Sí? Eh, es decir, obviamente eso solamente aplica para bienes muebles, porque usted entrega la cosa y listo, hace la tradición. Usted, bueno, excepto algunos bienes muebles que requieren de una solemnidad, como por ejemplo, ¿cuáles, muchachos? ¿Qué bien mueble requiere una solemnidad para poder hacer la tradición, para poder completar la tradición? ¿Qué me dice, por ejemplo, Nelly? ¿Qué bien mueble crees tú que necesita de un trámite adicional a la entrega de la cosa? Ojo que yo con la compraventa, yo me obligo a hacer la entrega de la cosa, ¿sí?
Yo, con la entrega de la cosa, cuando se trata de bienes muebles, yo estoy entendiendo que hice tradición, pero para los bienes inmuebles no es así, pero también aplica para algunos bienes y para algunos bienes muebles. ¿Cuáles son esos bienes muebles? ¿Quién me da un ejemplo? Marisol. Marisol hoy está callada. Yureima, a ver. O bueno, yo pregunto, ¿será que yo una moto simplemente hago la entrega y listo, ya eso te pertenece? No, profe, ¿Por qué, Dina? porque pienso yo que para uno poder tener la cosa, debía tener un contrato. Sí, se hace el contrato y yo te entrego la cosa. Ya, con eso es suficiente. Te entrego la moto. No hay que hacer traspaso. Sin eso no se tiene dominio. Muy bien, el popular traspaso. Y que simplemente el traspaso consiste en la inscripción del contrato de compraventa en la Secretaría de Tránsito. ¿Sí? Eso es el popular traspaso. Hay algunos bienes muebles que requieren una solemnidad para que pueda completarse o configurarse la tradición. ¿Sí? Las motos, los vehículos, si usted quiere comprarse un yate, no crea que comprarse un yate es sacado de los cabellos, sí se puede. Usted puede tener dinero y comprarse un yate, hasta una avioneta, si usted quiere. Pero obviamente esos bienes muebles que, que tienen por ley, ojo, por ley, una solemnidad, pues usted tiene que cumplir con ese requisito de ley. Hacer la inscripción, por ejemplo, si es un avión, si usted quiere algún día comprarse un avioncito, usted tiene que hacer la inscripción, si no estoy mal, creo que es en la aeronáutica civil, si no estoy mal. Ahorita se me pasa dónde se hace la inscripción de los barcos, o sí, de un yate o de un barquito, usted puede hacer la inscripción. Si no estoy mal, no recuerdo cómo se llama, pero sí hay que hacer una inscripción en esa oficina. ¿Sí? Es como si fuera, y pues obviamente muchachos, los bienes inmuebles son solemnes, ¿sí? Porque usted tiene que hacer la inscripción. ¿Dónde? ¿Quién me dice? Esa no es la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en Muy la bien, ORI. muy bien, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la ORI, ¿sí? Que a propósito pasa llenísima últimamente. Muy bien, muchachos. La compraventa, ojo, no es un modo. No crean que ustedes con la compraventa están transfiriendo el dominio. No, usted la tradición, perdón, usted la transferencia lo hace a través de la tradición. Es un título traslaticio de dominio. Ojo, la compraventa es un título traslaticio de dominio porque usted está transfiriendo el dominio de esa cosa, ¿sí? Es decir, que no basta con la celebración del contrato, ¿sí? Usted puede decir misa en un contrato, pero si usted no hace la entrega de la cosa, usted no está haciendo nada. Y ojo, usted puede hacer la entrega de la casa o de la cosa, si es un bien inmueble, pero si usted no cumple con la solemnidad, usted no tiene casa, usted no es propietario aún, ¿sí? Entonces, tengan eso muy en cuenta, muchachos. Ojo que hay compraventas y pues a nosotros nos compete las compraventas civiles, ¿sí? Las que hacemos y em, no tienen la finalidad de lucrarnos, ¿sí? Comprar para vender, por ejemplo, ¿sí? Ojo que la compraventa comercial es diferente porque la compraventa comercial se encuentra regulada en el artículo 20 del Código de Comercio y la finalidad
el requisito para que una compraventa, es decir, comprar para vender, perdón, el requisito para que una compraventa sea comercial es que yo compre ese bien y después me desprenda del dominio haciéndome a una utilidad y que eso sea constante. Esa es la compraventa comercial. La compraventa civil es distinta porque yo puedo comprar una casa y vivirla. Si yo hago eso, yo no estoy siendo comerciante, ¿sí? Sí puedo estar haciendo un acto de comercio, pero no soy comerciante. Bueno, ni siquiera puedo decir que en ese caso soy comerciante porque no estoy obteniendo una utilidad. Es un contrato, una compraventa meramente civil. Cuéntame, David. Profe, ¿puedo volver a repetir lo de la compraventa comercial? La compraventa comercial tiene una característica, David, y es que requiere requiere de que tú tengas un lucro, ¿sí? Es decir, tengas ya predestinado, tengas una empresa, tengas una sociedad con miras a comprar para vender, comprar y vender, comprar y vender. Eres comerciante, ¿sí? Y se encuentra regulado donde en el artículo 20 del Código de Comercio, ¿sí? Si tú, por ejemplo, compras una casa y la habitas, eso no es compraventa comercial, porque no estás obteniendo una utilidad, hablando dinerariamente, ¿sí? De comercio, ¿sí? Lucrativa. No estás obteniendo, sino, pues, estás obteniendo una ganancia, pero en cuanto a dónde vivir. Por eso se denomina una compraventa civil. Miren lo que dice en la filmina. Yo compro algo, pero para revenderla. Popularmente se le llama así. También podemos denominar compraventas al por mayor. La han escuchado, muchachos. Eso lo escuchamos mucho. Todas las compraventas no son comerciales. Pueden ser también agrarias o civiles. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Profe, tengo una preguntita, una duda. Dígame. De las compraventas agrarias, puede ser la de cuando uno pues va a vender un ganado en la subasta. No, en ese caso es una compraventa comercial. ¿Sí? Es una compraventa comercial. Eh, la compraventa agraria, ¿sí? La compraventa agraria em, es aquella, muchachos, o que tiene mucha relación con lo que es la compraventa mercantil, pero en la compraventa agraria, pues como ya se ha dicho anteriormente, muchachos, es un contrato de asignación de tierras para un negocio, ¿sí? Que tiene que ver con la explotación de la tierra, ¿sí? Todo es con miras a explotar la tierra. Cuando nos referimos al derecho agrario, nos referimos a explotación de tierra, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya la compraventa no sería comercial porque compraventa comercial es yo comprar 20 zapatos y venderlos. Pero la compraventa agraria es para explotación de la tierra, ¿sí? Compro abono, ¿sí? En ese caso considero yo, pues, alguien puede refutar eso, pues yo considero que la compra y venta de ganado, eso es comercial. Porque si yo compro y vendo ganado, yo no estoy explotando la tierra, es diferente. Aunque algunos dicen que la ganadería hace parte de la agricultura, pero yo me aparto de eso. Si yo soy ganadero, yo no estoy explotando la tierra. ¿O qué concepto tienen ustedes? A ver. ¿Qué dice? A ver, David, ¿qué es el que más está participando? Con Dina y con Rob. Yureima también ha hablado por ahí. Marisol está calladita. Ah, y Nelly también participó. Bueno, profe, con respecto a que si usted vende ganado, usted se podría considerar comerciante. Sí, ¿Serio?
sea, pues, No, pues según los requisitos. comerciante puedo ser, sí, pero sería una compraventa agraria. No, agraria no, Pero yo porque considero que no. Vale, dime no, por qué. no, no es agraria porque por lo menos yo vi derecho agrario. Ujú. Y el derecho agrario en realidad no se basa, ay, que uno va a comprar que la gallina, que los puercos, que eso no. O sea, el derecho agrario se basa es en las tierras del Estado, en las tierras y los planes de cómo poner a producir esa tierra y los campesinos. O sea, y según las UAF de los municipios, o sea, eso es muy diferente. O sea, el derecho agrario no es comprar vaca, o sea, es totalmente diferente el concepto que uno tiene. Exacto. ¿Qué dice Dina? Ella levantó la mano. No, yo iba a corregir, tranquilo, gracias. Ah, bueno. No, no, pero es que igual, eh, mira, el comprar y vender es un acto mercantil, ¿sí? Eso es una compraventa mercantil. Y, y el derecho agrario, Dina y muchachos, eh, su objetivo o la finalidad del derecho agrario es la explotación de la tierra. Ahora, puede que podamos estar hablando de tierras del Estado. Sí, podría ser, tiene razón David, pero también podríamos estar hablando del campesino, pues que también explota la tierra, aunque no sea del Estado. También puede ser derecho o una compraventa agraria. ¿Sí? Mientras haya explotación de tierra, considero que es derecho agrario. Ahora, muy bien. Bueno, aquí está una persona ingresando que se llama Lady Díaz. ¿Quién será? No ha ingresado. Bueno, a ver, muchachos, una de las características también importantes en la compraventa es que para poder desarrollar, obviamente como todo negocio jurídico hay que tener capacidad, ¿sí? Toda persona es capaz, obviamente, excepto las personas que la ley expresamente señale que son incapaces, ¿sí? Incapaces absolutos, como los impúberes, las personas menores de 14 años, las personas que se declaran interdictas, que ya la interdicción cambió, ahora tiene otro nombre, creo que es proceso de incapacidad, no recuerdo ahora el nombre, pero ya la interdicción legalmente o pues en el ordenamiento jurídico con ese nombre no existe. Y tenemos los incapaces relativos, que son los que tienen menos de 18 años, pero más de 14 años, también llamados pues por el derecho de infancia y adolescencia como adolescentes. Y son incapaces especiales aquellas personas que tienen capacidad general para celebrar actos jurídicos, pero la ley prohíbe celebrar específicamente una determinada clase de actos o contratos, ¿sí? Por ejemplo, ahora con esto de las modificaciones que se ha hecho a los deudores de alimentos, no tengo claridad, pero por ahí escuché, algo he escuchado, tengo que confirmarles, pero al parecer las personas que tengan un proceso de alimentos, una condena de alimentos, perdón, no van a poder celebrar contratos, o sea, no van a poder comprar y vender a través de la compraventa, a través de un negocio jurídico. Grave, ¿no? No poder hacerse con la propiedad de un inmueble, pero me parece una buena forma de coaccionar a esos padres irresponsables, ¿sí? A ver, el consentimiento es un requisito importante de la compraventa, muchachos, ¿sí? Porque ustedes no lo pueden obligar a comprar algo, ni tampoco lo pueden obligar a dar un precio por algo, ¿sí? No lo pueden obligar a vender, pero tampoco lo pueden obligar a comprar, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. El consentimiento debe estar libre de vicios,
¿Cuáles son los vicios del consentimiento? ¿Quién me dice? A ver, que abra el micrófono y diga. Vicios del consentimiento. ¿Quién dice, muchachos? ¿Quién digo yo? Error, fuerza y dolo. El error, la fuerza y el dolo. ¿Sí? Em, pues obviamente el consentimiento dentro de la compraventa debe estar exento de esos vicios. ¿Sí? No pueden obligarme, no pueden engañarme, ¿sí? Y tampoco pues pueden hacerme caer en error, obligarme, confundirme, ni tampoco hacerme caer en error, ¿sí? Si la compraventa está viciada, se puede generar una nulidad de esa compraventa, ¿sí? Siempre que no se consienta lo contrario. Ojo, objeto en el contrato de compraventa, ¿sí? Obviamente el objeto debe existir, usted no puede vender algo que no existe o algo ilusorio, ¿sí? Debe existir. Si el objeto no existe, usted no puede negociar con ese objeto, ¿sí? O que haya existido, ¿sí? Pero si al momento de celebrarse el contrato dejó de existir, pues no hay lugar a ese contrato. Entonces debe tener una existencia en la naturaleza. Una cosa determinada o determinable, muchachos, usted no puede en un contrato de compraventa no dejar determinado qué es lo que está vendiendo. Hay que distinguir sobre qué objeto recae la venta. ¿Sí? Si usted no va a vender, por ejemplo, eh, mm, las cabezas de ganado que le pertenecen o que se encuentran en la finca tal, ¿sí? Eso causaría una confusión. Usted tiene que determinar con qué hierro, ¿sí? La casa con los linderos tal. Usted tiene que especificar y determinar qué es lo que es objeto de la compraventa. Que la cosa pueda ser vendida. Usted no puede vender algo que no sea suyo. ¿Sí? Usted no puede vender algo que no sea suyo. Usted no puede negociar. Ojo que aquí la venta de cosas ajenas se permite, pero hay que solemnizarla. ¿Sí? Hay que posteriormente esa venta de cosas ajenas hacer em, la respectiva solemnidad. Aquí se puede vender cosas ajenas, pero si no hay un consentimiento posterior por parte de quienes estén involucrados, no será legal, ¿sí? Y por ejemplo, hay cosas que por naturaleza no se pueden vender, muchachos. Como qué cosas, los bienes de uso público. Usted no puede vender un parque, usted no puede vender un puente, es ilógico. Bueno, como ya lo dije, se puede vender cosas ajenas, ¿sí? Se puede vender cosas ajenas. Pero el comprador puede posteriormente denunciar ese pleito, ¿sí? Cuando el comprador actúe de mala fe. Muy bien. El comprador posteriormente, muchachos, puede adquirir la cosa por prescripción y eso es un justo título, ¿sí? La prescripción ratifica la venta. Ustedes recuerden que nosotros acá hablamos de prescripción en los modos de adquirir dominio y hablamos de que de la existencia de un justo título y la buena fe. Si usted compra una casa y posteriormente no hace o no realiza
la respectiva tradición, es decir, la inscripción en instrumentos públicos, usted con ese contrato de compraventa, usted puede realizar por tener un justo título, ¿sí? Muy bien. Otro elemento de la compraventa, muchachos, el precio, ¿sí? Es el objeto de la obligación del comprador, ¿sí? ¿Qué elementos o qué características contiene el precio como elemento de la compraventa? Debe consistir principalmente en dinero, muchachos. La naturaleza del precio es monetaria. Debe ser determinado o determinable, ¿sí? Un número que sea claro, un número, sí, un dinero que sea claro. Debe ser real y justo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo vendo algo que cuesta, por ejemplo, 10 pesos y termina y perdón, el costo de esa cosa es 10 pesos y lo vendo en 100 pesos, casi 6 o 7 veces? ¿Qué, qué se configura allí? Un enriquecimiento sin justa causa. Una lesión enorme. Pero la lesión ¿Sí? enorme aplica para los inmuebles. Por eso, Ah, pensé como que estaba hablando de inmuebles, profe. estamos hablando de inmuebles, ¿sí? Ah, ok, profe, pensé que había estado hablando de inmuebles. No, no. Bueno, y para esos efectos, obviamente, cuando yo vendo algo que cuesta mucho, pues para el caso de los muebles, estamos hablando de un enriquecimiento sin causa. Me estoy lucrando de algo que no existe en la realidad, o me estoy lucrando de una forma que no debería serlo, porque no es justo. Debe ser justo, muchachos, el precio. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor, muchachos? El vendedor, ¿sí? Se obliga principalmente a transferir o efectuar la entrega o la tradición de la cosa, ¿sí? A eso se obliga. A entrega y tradición, ojo, que no es lo mismo, entrega a tradición. Hay unas entregas que deben solemnizarse a través de la tradición, ¿sí? La cosa debe estar saneada, ¿sí? No debe estar claro lo que se va a vender. Muy bien. El riesgo de la pérdida, ¿sí? De la cosa se asume así, ¿sí? Si es de género o cuerpo cierto, ¿sí? Cuando se trate de cosa que sea de género, pues ya saben que son cosas de género, no hay riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa no perece, es decir, usted puede cambiarla posteriormente por otra. Si es de cuerpo cierto, los riesgos son para el comprador, ¿sí? Porque obviamente usted algo de cuerpo cierto no puede posteriormente cambiarlo, porque no hay otro en la naturaleza, ¿sí? Y el comprador pues le toca perder, como dicen popularmente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que debe entregar el vendedor? Lo que diga el contrato, muchachos. En el contrato se pacta claramente a qué se obliga el vendedor y el vendedor entregará lo que diga en el contrato, ¿sí? Lo que diga en el contrato. ¿Qué obligaciones tiene el comprador entonces? La principal obligación del comprador es pagar el precio por la cosa que se va o a la cual se va a hacer dueño, ¿sí? ¿Qué es entonces el precio? Es la causa de la obligación del vendedor, es el costo de la cosa.
obviamente es un requisito esencial de la compraventa. Sin el precio, ¿qué pasa si no hay un precio en un contrato de compraventa, en un negocio jurídico? Estaríamos hablando de otra clase de negocio jurídico. Puede ser una donación. Si se le quita el precio, estaríamos hablando de otra clase de negocio jurídico. ¿Cómo puede usted dar ese precio? Puede ser de contado o a plazo, ¿sí? De una vez o a plazo. Eh, el comprador tendrá derecho a que por intervención del juez proceda a consignar el precio y no entregárselo directamente al comprador, ¿sí? Yo puedo hacer depósitos judiciales. ¿Qué es un depósito judicial? Efectúo la consignación a la cuenta de un juzgado. Bien, muchachos. Vamos a ver. Muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a la compraventa? ¿O todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ya para finalizar pues nuestra clase y pues ya nuestro curso del contrato de arrendamiento. Vamos a hablar del contrato de arrendamiento. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento, muchachos, es aquel en donde dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa, ¿sí? Y la otra a pagar, ¿sí? Por ese goce que hace la persona a la cual se le concede el goce, ¿sí? La primera persona, que es la que concede el goce de la cosa, se le denomina arrendador, ¿sí? Arrendador, quien a todas luces también podríamos de manera conjunta decir el propietario del inmueble, ¿sí? Se pueden arrendar bienes muebles y se pueden arrendar bienes inmuebles, ¿sí? Ambas clases de cosas son susceptibles de arrendamiento. Usted puede arrendar un carro, usted puede arrendar una casa, ¿sí? Usted puede arrendar cualquier clase de objeto, ¿sí? Y la persona que va a gozar de la tenencia de esa cosa, de darle goce a esa cosa, se le llamará arrendatario, ¿sí? Y es una parte, o es un contrato en donde una parte se obliga a dar el goce y la otra a pagar por ese goce. Y ese pago de esa cosa se le denominará canon de arrendamiento, ¿sí? Se le denominará canon de arrendamiento. Entonces nosotros para distinguir, para que sea claro, el arrendador es el propietario y el arrendatario también se le puede llamar inquilino, la persona que está viviendo en esa casa, ¿sí? ¿Qué elementos contiene un contrato de arrendamiento, muchachos? ¿Sí? La cosa cuyo goce se proporciona, ¿sí? Debe haber una cosa. Y el segundo es el precio, que se denominará canon de arrendamiento. ¿Qué características tiene el contrato de arrendamiento? Y ojo que hay una pregunta con respecto a eso en el examen. Es bilateral, ¿sí? Porque ambas partes tienen una utilidad con respecto al contrato. Una parte tiene utilidad, ¿sí? El arrendador porque obtiene un precio por esa cosa y el arrendatario porque obtiene la tenencia de la cosa. Se le da goce a esa cosa. Oneroso porque ambos tienen una ganancia, ¿sí? Y además hay un precio. Conmutativo porque así como yo entrego la cosa, me debe pagar el canon de arrendamiento y es principal, ¿sí? No necesita de la existencia de un contrato diferente para poder existir. Es típico o nominado, también lo encontramos en el Código Civil, incluso en la normativa, nosotros tenemos
una ley específica eh, que habla sobre el arrendamiento, ¿sí? La ley 820 de 2003 es una ley o es la ley de el arrendamiento, ¿sí? Contrato de arrendamiento de vivienda urbana. En ese caso, ustedes pueden eh, tener claridad sobre eso. Muy bien. ¿Qué requisitos debe contener el arrendamiento? Debe la persona ser capaz, obviamente, haber consentimiento libre de vicios. No puede haber un consentimiento con vicios, no pueden obligarme, ¿sí? Y obviamente el objeto, un objeto y una causa, ¿sí? Lícita. ¿Qué requisitos debe tener la cosa arrendada, muchachos? Y esto lo encuentran ustedes en plataforma. Que se trate de una cosa corporal o incorporal, ¿sí? Excepto las cosas consumibles. Tiene que ser una cosa que sea no consumible, ¿sí? Que perdure en el tiempo. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces, muchachos? Si hay un incumplimiento por cualquiera de estas partes. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa si el arrendatario deja de pagar el canon de arrendamiento? ¿Qué hay que hacer? Abrirle un proceso ejecutivo para cobrar los cánones de arrendamiento atrasado. Solamente, a ver qué dice Dina. Profe, yo iba a decir lo mismo, pero también se puede hacer una demanda. Una Es que el restitución de ejecutivo, inmueble. claro, es que el ejecutivo es una demanda, ¿sí? Pero no solamente cuando el arrendatario incumple, usted va a cobrar los cánones. Hay arrendatarios que son tan descarados que se quedan en la casa. ¿Sí? Inicialmente hay que iniciar una demanda, una acción civil de restitución de bien inmueble arrendado. ¿Sí? Cuéntame, Dina. Por lanzamiento judicial también, profe. Es que inicialmente lo que hay que hacer es la restitución de bien inmueble y posteriormente ya se hace el lanzamiento. ¿Sí? El lanzamiento es posterior a la restitución de bien inmueble. Hay que hacer las dos cosas. Inicialmente la restitución de bien inmueble arrendado y posteriormente sí lanzarlo. Lanzamiento por ocupación de hecho. Yo no sé qué es eso de lanzamiento, profe. Primera vez que lo escucho. ¿Sí? Bueno, para que sepas. Primero Explíqueme. restitución y posteriormente el lanzamiento por ocupación de hecho. ¿Sí? Es un proceso en donde primero el juez ordena en la restitución que la persona restituya el inmueble, pero usted o pues la persona no va a poder hacerlo por sus vías, ¿cierto? Usted tiene la sentencia, pero usted tiene que ir ante un inspector de policía para que realice el lanzamiento por ocupación de hecho, ¿sí? Eso también sucede cuando, por ejemplo, existe o se hace el reivindicatorio, ¿sí? ¿Qué es un proceso reivindicatorio? A ver, ¿quién me dice? En el posesorio o la pertenencia no habría lugar a eso, porque obviamente la persona está ejerciendo tenencia o posesión, pues. Pero en el reivindicatorio no hay tenencia, entonces usted se está teniendo a que te toca después sacar a esa persona y le toca lanzar. ¿Sí? El lanzamiento por ocupación de hecho es una acción policiva, ¿sí? Es una acción policiva. Y el inspector de policía lo que hace es ir con los policías a sacar los coroticos, ¿sí? Los, ¿cómo le podremos decir? Sí, los corotos, los chécheres. ¿Cómo también se le puede decir? A ver, Un desalojo. sí, pues sí, sacarle sus cosas. Profe, una pregunta, disculpe, es que lo confundo a veces y también me he podido, o sea, se me pasa. ¿Cuál es la diferencia entre de restitución de inmueble y el proceso reivindicatorio?
El proceso de restitución de bien inmueble es la acción que está en cabeza del propietario, ojo, del propietario, para sacar al arrendador, que es un mero tenedor, ¿sí? Y la acción reivindicatoria o la demanda reivindicatoria solamente procede para poder hacerme de nuevo con la propiedad que he perdido, ¿sí? No por un arrendamiento, sino por una persona que dice ser poseedor, ¿sí? En la restitución y en el reivindicatorio, ambas, la legitimación en causa siempre será, perdón, la legitimación en causa por activa será para el propietario. La diferencia está en la legitimación en causa por pasiva, porque usted tiene que demandar a diferentes personas. En la restitución de bien inmueble, usted va a demandar ¿a quién? Al arrendatario, que no quiere salir, que las quiere tirar de vivo. Y hay un contrato de arrendamiento. Y en el reivindicatorio, en la acción reivindicatoria, usted tiene que demandar es al poseedor. Ahí sí la tiene más complicada el propietario, porque es una persona que está diciendo, listo, sí, tú eres propietario, pero yo tengo aquí una posesión y yo quiero adquirir por pertenencia, ¿sí? O en algún momento quiero adquirir por pertenencia, entonces yo inicio un reivindicatorio. Y en ambas situaciones yo tengo que lanzar posteriormente cuando ya tengo una sentencia que pues me da a mí la victoria en las pretensiones. Y esa acción policiva que usted dice que se va donde la policía, se llama lanzamiento. Lanzamiento por ocupación de hecho. Lanzamiento por ocupación de hecho. Listo, pues. Sí, Gracias. listo. Muy bien, muchachos. Espero que haya sido de agrado. También les voy a enviar algunos contraticos de arrendamiento que ustedes ahí pueden hacerse cualquier billetico con eso. Puede uno cobrar, no sé, 300, 400, 500.000 pesos por un contrato de Pásamelo, profe, arrendamiento. pásamelo. Entonces, yo se los voy a enviar, claro que sí. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Em, ya hoy es la última. Pues obviamente en la plataforma hay otras modalidades de contrato, pero hablamos, pues obviamente de los más importantes, ¿sí? O de los que yo considero más importantes, porque pues tenemos el mandato, tenemos el comodato, tenemos también el mutuo, que hace las veces del préstamo de dinero, pero estos son más complejos. Y pues obviamente hay una figura que se llama la promesa de compraventa, ¿sí? La promesa de compraventa es, como lo dice su nombre, una promesa que yo le hago a una persona de que le voy a vender en el futuro. Y si alguna de las partes incumple, es decir, no se realiza la compraventa posteriormente, hay una sanción. ¿Cuál será esa sanción? Pues la que diga el contrato de promesa de compraventa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a vender una casa y después no la vende y lo suscribió en una promesa y se pactó como cláusula penal o como sanción 5 millones de pesos, le toca pagar 5 millones de pesos. Eso es un contrato de promesa de compraventa. Ojo, todos los contratos prestan mérito ejecutivo o pueden ejecutar vía ejecutiva, ¿sí? Muchachos, gracias por la atención prestada. Déjenme un segundo, ya me dejo ver y que me vean por última vez. Sí, vamos a ver. Bueno, no por última vez, por hoy. En un segundo, muchachos. Por esta guía. Bien, muchachos, un placer haber estado con ustedes en esta guía de aprendizaje. Espero que haya sido gratificante para ustedes en conocimiento esta guía. De antemano que continúen en la senda en la que van y que van muy bien. Eh, y pues que tengan una feliz tarde. Les recuerdo que ya está el examen montado en plataforma. Las personas que ya hayan cancelado, por favor, remitir el pago a el interno, ¿sí? Entonces, muchachos, que tengan una feliz tarde y en una nueva ocasión nos veremos. Hasta luego, muchachos.
Hasta luego, profe, gracias. Igualmente. Hasta luego, profesor. Profe, ya me mandar los modelos, sí. Si no lo mando hoy, lo mando mañana, me recuerdas, por favor. Listo, profe. ¿Oíste?